en el canal vamos a recordar el día que se unieron dos grandes estrellas de España y México en 1976. Todas las mujeres suspiraban por ellos. Se trata nada más y nada menos que de Julio Iglesias y José José interpretando un hermoso bolero. Vamos a verlos. Bueno, chicos, vamos a ir poquito a poquito analizando qué recursos vocales utiliza Julio Iglesias, que es la primera vez que viene al canal, y por supuesto José José, que ya todos lo conocemos porque ya pasó muchas veces por el canal, pero me encantaría ver este dúo que hicieron tan mágico entre los dos, desprendiendo esa sensualidad que les caracterizaba. Vamos a verlos. La verdad es que, José, nos encantaría que estuvieras cantando todas tus canciones toda la noche, pero tú sabes, y ustedes también, que el tiempo siempre es inexorable. Madre mía, qué joven. Madre mía del amor hermoso. No lo podemos detener aunque queramos. Pero yo tengo una idea, José. ¿Por qué no suplicamos hoy al reloj, musicalmente, que detenga su marcha? Lo que les puedo decir de Julio Iglesias, la verdad es que yo no he escuchado mucho Julio Iglesias en mi vida. Mi madre sí ha escuchado mucho Julio Iglesias. De los dos cantantes que se están presentando en este momento, quien yo pueda decir que tenía una gran voz es José José, pero Julio Iglesias destacaba por la sensualidad, por ser un conjunto de cosas que atraía muchísimo y sabía muy bien jugar las cartas, ¿no? Si nos puedes acompañar un poquito más y cantemos una canción juntos. Desde luego que sí, Julio. Reloj, detén tu camino. Las características principales de la voz de José José es esa forma de ir meciéndose en la melodía. Si tú te fijas cómo va como increciendo el sonido y disminuyendo el sonido en la misma frase. Jugaba mucho con ligar las notas y trabajar en glissando, en deslizarse muchísimo en la melodía, ¿no? Porque voy a enloquecer. Ella También tiene mucha facilidad para trabajar sobre el forte y sobre el pianísimo. Va trabajando en una manera gradual. Para ti es como que no tuviera esfuerzo esa manera de cantar, pero desde luego para poder cantar de esa manera sin que se note una transición pues muy sucia o como unos volúmenes que no concuerdan, es que hay que tener muchísimo control porque no es fácil poder trabajar entre el forte y el mezzo de una manera tan fluida y tan gradual, ¿no? se irá para siempre cuando amanezca otra vez. En el caso de Julio Iglesias es completamente todo lo contrario a José José, porque trabajaba más en lo que es la voz hablada, un speech level, es tratar, digamos, de contarte la historia de una manera mucho más sensual. Trabaja muchísimo con la mirada, con los gestos, con la intención a través de la cara y con una forma de ir hablando la canción. Tiene un vibrato caprino, es este vibrato que es como más nervioso. En el transcurso de la canción vas a escuchar este vibrato caprino constantemente. En cambio, el vibrato de José José, si bien podía hacerlo caprino, pero era un vibrato pues mucho más regular y una voz con mucho más cuerpo. Julio Iglesias hacía los finales más susurrados, más sensuales. No más nos queda esta noche. Noche. Y va jugando a desaparecer las notas. Esta maestría de desaparecer las notas de esa manera es un efecto vocal que es como natural en él, que se llama fade out. Es como lo que hoy utilizan en las grabaciones de estudio cuando tú haces desaparecer poco a poco ese volumen hasta que desaparece totalmente. Él lo hacía de manera natural. Él mismo se construía su fade out. Para vivir nuestro amor. Y esa parte que tú lo escuchas con esa voz más filosa, como más potente, ahí él está activando ese twang natural que tenemos, ese efecto vocal por naturaleza que tenemos todos, que él sabía activar muy bien, ¿no? Es como una forma de amplificar la voz sin ningún tipo de esfuerzo. Y tu tic-tac me recuerda. Por momentos también utilizaba los resonadores medios o los resonadores nasales para poder encarar determinadas notas. Mi irremediable dolor. Mi irremediable dolor. Son efectos vocales, es una forma de cantar que ya prácticamente está obsoleta. No se utilizan estos efectos vocales en la actualidad, ¿no? En este caso está cantando un bolero y le va muy bien el tema de deslizarse en un escalón como esto. Irremediable
na. Esto se utilizaba mucho en la década del 60 y en la década del 70, inclusive en el 80 también, pero específicamente para canciones tipo esta, ¿no? Como El reloj. Se usaba mucho esto de me deslizo en un escalón. Reloj, detén tu camino. ¿Qué es lo que pasa aquí? A nivel vocal, yo lo veo que José José se come a Julio Iglesias totalmente. Podría haber hecho un belting. Camí. Podría haber dado más potencia a esa voz, pero de repente es como se ha quedado interno, ¿no? Camí. Se escucha más aire que voz, es más sucia la voz porque está abierta, las cuerdas están abiertas para que él pueda hacer esa voz encarado en la voz de cabeza, pero con mucho aire, como si fuera una breathy voice, que podría perfectamente haberlo hecho, pero prefería utilizar, en vez de la potencia que utiliza José José en esas notas agudas, prefería utilizar la delicadeza de repente o la suavidad. Vamos a volverlo a escuchar. Son tan diferentes como la noche y el día, chicos? Pero cada uno en su sitio tenían algo muy grande que ofrecerle al público. Han sido dos grandes potencias, dos grandes cantantes. Todavía tenemos a Julio Iglesias, aunque ya no está cantando, pero bueno, lo que ha llegado a ser Julio Iglesias, es una barbaridad. Detén tu camino. No. Con ese vibrato caprino del cual les estaba hablando yo antes. Porque mi vida se apaga. ¿Ves? Se apaga. Tiene un vibrato que me recuerda muchísimo a Joan Manuel Serrat. Es ese tipo de vibratos caprinos. La verdad es que para mí es imposible hacer un vibrato caprino. No está en mí. Es una cosa que nace naturalmente de la persona. Para mí es prácticamente imposible poder recrearlo para vosotros. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Que alumbra mi ser. Esto es sello personal, originalidad, porque José José no deja de ser José José, Julio Iglesias no deja de ser Julio Iglesias y cada uno defiende la canción en su propio terreno. Y aquí es cuando se ve pues la riqueza, ¿no?, de las diferentes voces. No suenan iguales. Hoy en día los cantantes tienden a sonar muy parecidos, a utilizar todos los mismos efectos vocales, los mismos vicios vocales, además lo utilizan en mucha cantidad. Es como que no se midieran cuando se usa un efecto vocal, ¿no? Yo sin su amor no soy nada. ¿Ves? En este caso, fíjate que los dos han hecho el vibrato al final y José José se ha mimetizado con ese vibrato que tiene Julio Iglesias. Este es el único momento donde están inclusive cantando al unísono y los dos pues se compenetran aquí, ¿no? Detén el tiempo en tus manos. El dueño de las escalas descendentes perfectas. Gradual. Es como si tú lanzaras una hoja al viento y la ves como esa hoja va haciendo esto y se va deslizando y bailando con el viento hasta que cae y se posa en el suelo de una manera suave o una pluma haciendo este movimiento. Esa es la voz y esa es la representación que a mí se me viene a la cabeza cuando yo escucho estas cosas de José José. En el caso de José José, pleno belting, no, sin ningún temor a la nota, no, y lo descarga y lo termina, lo resuelve de manera gradual. Es que es impecable, es que no puedo decir nada malo yo de José José. ¿Qué voy a decir si es que es impecable? Esta noche perpetua. Pianísimos también en su voz, no solo es potencia, es bailar y jugar con los decibelios, ¿no? Para que nunca se vaya de mí. Muy suave los dos, al unísono. Para que nunca. Julio Iglesias estaba más pendiente de repente de la cámara. Yo creo que era un programa que estaba presentando en ese momento. Así que José José pues es el invitado, le habrá dado alguna entrevista, ya me contarán de qué se trata. Esto que tenemos, que todavía lo podemos ver en esta época, 1976, mira, justo cuando yo nací. Es la época de las grandes voces y de los grandes personajes pues que marcaron la música de ese entonces, ¿no? Ha preferido terminar pues muy piano. Madre mía del amor hermoso, qué divinura de dúo, qué maravilla los dos, cada uno en su sitio, pero los dos grandísimos. Tanto Julio Iglesias como José José nos han regalado muchísimas canciones, muchísimos temas y han sido escuela para muchos otros cantantes que han sido pues fans y han querido aprender de buenas voces, de grandes intérpretes, de grandes performers que en ese momento
pues eran la influencia de ese momento y eran lo que nosotros teníamos en la cabeza de aspirar algún día a ser como, ¿no? Y estoy súper agradecida a los dos que nos han regalado esta pedazo de perla que nos va a quedar para recordar esa época donde las voces eran completamente mágicas. Chicos, ¿qué les ha parecido? ¿Son más del Team Julio Iglesias o del Team José José? Me lo dejan aquí en los comentarios.